En este primer vídeo de hoy vamos a empezar con la inferencia. Vamos a ver el primer concepto de inferencia, que es el cálculo de los intervalos de confianza. Para empezar con el cálculo de los intervalos de confianza debemos de recordar un par de resultados, un par de teoremas que vimos en clase. Esos dos teoremas son muy potentes, son referidos a la probabilidad y son los que nos van a dar pie a construir el primero de los intervalos de confianza. Esos son el teorema central del límite. En este caso es una versión adaptada que nos dice que si tenemos una muestra de tamaño n, x1 hasta xn serían los valores de nuestra muestra, todas con media mu, es decir, vienen todas de la misma población y con la misma desviación típica, entonces la media va a seguir una distribución normal con media mu y desviación típica sigma partido raíz de n. ¿Vale? Esto es lo que nos dice el teorema central del límite adaptado al contexto de la media. Bien, el otro resultado potente es el teorema de estandarización, que nos dice que si tenemos una distribución normal con su media y su desviación típica, simplemente si consideramos la variable aleatoria, le restamos la media y lo dividimos por la desviación típica, estamos convirtiendo esa nueva variable en una distribución normal 0,1. Bien, si juntamos estos dos teoremas, es decir, si aplicamos el teorema de estandarización a la distribución de la media, esta distribución de la media, que es una distribución normal con media mu y desviación típica sigma partido raíz de n, pues entonces lo que obtendríamos es que esta distribución, esta nueva z, va a seguir una distribución normal 0,1, es decir, la media menos mu partido sigma partido raíz de n, va a seguir una distribución normal 0,1. Bien, a partir de este resultado vamos a construir los intervalos, vamos a hacer el primer ejemplo de los intervalos de confianza. Vamos a considerar la distribución normal 0,1, esta es cómo se distribuye. Vamos a considerar los percentiles, estos dos percentiles que hemos dibujado. Este es el percentil del 0,025 y este es el percentil del 0,975, que corresponden a los valores 1,96 y menos 1,96 por simetría, lo que explica que entre estos dos valores existe una probabilidad del 95%. Bien, dibujado así, este dibujo, ¿qué viene a representar? Pues viene a decirnos lo siguiente. Viene a decirnos que si z sigue una distribución normal 0,1, pues entonces la probabilidad de que esté entre estos dos valores, menos 1,96 y 1,96, ha de ser 0,95 por la propia definición de percentil. Muy bien, vamos a recordar el teorema y vamos a ver quién era ese z. Si recordamos, ese z, por la unión de los dos teoremas que hemos hecho antes, era la media menos mu partido sigma partido raíz de n. Luego, si esto es z, la probabilidad de que toda esta fórmula esté entre menos 1,96 y 1,96 es 0,95. Bien, aquí vamos a hacer una pequeña suposición. Vamos a suponer que la desviación típica sigma es conocida y lo único desconocido es mu. Bien, si tenemos esto, lo que vamos a hacer es despejar de la fórmula mu, porque mu es la media de la población, es la media desconocida de la población y a la cual queremos aproximarnos, tenemos intención de aproximarnos. Bien, pues si despejamos mu, simplemente pasamos esto que está dividiendo, pasamos multiplicando, y esto que está sumando lo pasamos restando, obtendríamos al despejar que menos mu es, como pone aquí, menos la media, menos 1,96 por sigma partido raíz de n. Bien, multiplicando por menos 1, lo que conseguimos es, si multiplicas por menos 1, obtendríamos en lugar de menos mu, pero también cambiarían el sentido de las desigualdades y obtendríamos que la probabilidad de que la media esté entre estos dos valores sería 0,95. Bien, lo único que vamos a hacer es una pequeña adaptación. Como este es
más grande que este, pues vamos a poner este valor a la derecha y ese valor a la izquierda, de forma que quede un poco más legible. Pero es el mismo sentido. Cambiamos de posición, pero también cambiamos el sentido de las desigualdades. Por tanto, nos queda que la probabilidad de que la media poblacional esté entre estos dos valores es 0,95. Fijémonos que esto es la definición del intervalo de confianza al 95% para la media poblacional. No sabemos lo que va a valer la media poblacional, pero sí que podemos obtener dos valores de esta forma que nos digan que con una probabilidad del 95% el parámetro desconocido está aquí dentro. No es moco de pavo, no es tontería el resultado, es bastante potente. No nos da exactamente el resultado, pero sí nos está dando una aproximación y esa seguridad de la aproximación. Luego el resultado es bastante bueno. Bien, vamos a seguir y con la formulación y el cálculo de los intervalos de confianza un poco más en general. Normalmente no solamente vamos a calcular intervalos de confianza para la media cuando la varianza es conocida. De hecho, es una situación bastante irreal. Pero sí que nos ha servido el ejemplo que hemos visto para plantear la primera fórmula. La primera fórmula o la fórmula general de los intervalos de confianza. Y esta viene a decir lo siguiente. Cuando yo quiero calcular un intervalo de confianza al 95% para un parámetro ticta, el que sea, pues al 95 o 1 menos alfa, normalmente se utiliza 1 menos alfa, lo que tendríamos que hacer sería calcular primero el estimador puntual. Lo primero, el estimador puntual. Lo segundo que tendríamos que hacer sería obtener el percentil del orden 1 menos alfa. Y por último, calcular la desviación típica del estimador o lo que se llama el error estándar. Esos son los tres pasos que tendríamos que hacer. Bien, ¿y cuáles son esos estimadores puntuales? ¿Cómo son esos percentiles? ¿De qué distribuciones hay que obtenerlos? Nosotros lo hemos obtenido en este ejemplo de distribución normal 0,1, pero no siempre es la distribución normal 0,1, ¿vale? ¿Cómo podemos saber todo eso? Bueno, pues tendríamos que tener un curso entero para poder decir cuáles son las distribuciones según el estimador, según el parámetro, en fin, que queremos calcular. Eso es un poco largo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a fiarnos un poco y lo que vamos a hacer es, a partir de un formulario que he dado en clase, vamos a calcular y obtener las fórmulas y las distribuciones de los parámetros de interés más habituales. Esos parámetros van a ser, por ejemplo, una proporción, puede ser también una media con varianza desconocida. Hemos visto hoy para una varianza conocida, pero lo más normal es que no lo conozcas. Es muy difícil que tú, si no conoces la media, que conozcas la desviación típica. Por tanto, vamos a poder calcular intervalos de confianza para una media con varianza desconocida. También vamos a hacer para una diferencia de proporciones, todo eso aparece en nuestro formulario, y para la diferencia de medias con varianzas desconocidas. Bien, y este sería el resumen del cálculo de los intervalos de confianza y de su interpretación y de su fundamento estadístico, el fundamento estadístico que subyace debajo de los intervalos de confianza.